Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les traigo un caso clínico de una punción de ganglio linfático. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Comencemos. Antes de entrar en el caso clínico como tal, pues quiero hablarles un poco de cuál es el objetivo principal de una punción de ganglio o de una PAF de ganglio. Recuerden que la PAF es punción aspiración con aguja fina. ¿Cuál es el objetivo desde el punto de vista de la citología o qué es lo que va a aportar la citología en este tipo de muestras? Primero, y lo que siempre busca la citología, pues es saber si hay un proceso tumoral o no. Dentro de los procesos tumorales que podemos encontrar en ganglio linfático, vamos a tener tumores primarios del ganglio, que son los linfomas. Y recuerden que dentro de los linfomas tenemos los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, así como a grandes rasgos, porque recuerden que desde el punto de vista citológico solamente vamos a poder decir si es linfoma Hodgkin o no Hodgkin. Más allá de eso, pues no vamos a poder decir. También dentro de los procesos tumorales que podemos encontrar en un ganglio vamos a tener los procesos metastásicos, es decir, esos tumores que no se originan en ganglios, sino que son metástasis de un tumor primario en cualquier otro órgano. Y eso es el principal objetivo de una punción de ganglio. En muchas ocasiones es determinar, cuando ya se conoce un tumor primario, pues determinar si existe metástasis o no. Eso en muchas ocasiones va a ser de esa forma. Y eso también va a permitir establecer una estadificación del proceso tumoral que está padeciendo el paciente, porque al existir ya eh, metástasis y la presencia de estas células tumorales a nivel ganglionar, de ganglios linfáticos, pues ya se estadifica el tumor, está hablando de que el tumor se está extendiendo hacia otros tejidos. Y por supuesto eso, pues sabemos que no es para nada positivo. ¿Qué otros diagnósticos se pueden hacer en una punción? Bueno, también procesos inflamatorios. Recuerden que los ganglios igual se pueden inflamar por un proceso infeccioso, por enfermedades infecciosas, por procesos inflamatorios, como la sarcoidosis, por ejemplo, o por procesos infecciosos como las tuberculosis, infecciones bacterianas, infecciones virales. Entonces, también puede existir agrandamiento del ganglio que esté asociado a un proceso inflamatorio y no necesariamente a un proceso tumoral, y esto pues va a llevar a que se haga una punción para determinar qué es lo que está generando este agrandamiento del ganglio. Desde el punto de vista citológico, generalmente estos procesos inflamatorios los vamos a diagnosticar como linfadenitis, al menos de que, bueno, estemos evidenciando algún microorganismo en particular, pues si logramos identificar el microorganismo, pues lo mencionamos de qué microorganismo se trata, y si no, pues simplemente describimos lo que estemos observando y lo diagnosticamos como un proceso inflamatorio, como una linfoadenitis. Por supuesto, la información clínica del paciente siempre va a ser súper importante para nosotros ver ese caso y saber un poco de qué nos esperamos conseguir o cuál es el objetivo, qué es lo que está esperando el clínico que nosotros le ayudemos a resolver, ¿no? Porque si ya me está hablando de que es un paciente que tiene un tumor primario, pues aquí ya se sabe que el clínico lo que quiere saber es si hay un proceso metastásico o no. Si simplemente no se desconoce que existe un tumor primario y es un agrandamiento de un ganglio, pues es mucho más amplia la ventana de posibles diagnósticos, porque ahí pues se puede estar pensando desde un proceso inflamatorio hasta realmente un proceso tumoral. Ya entrando en el caso clínico, pues esta es una paciente femenina de 45 años que presenta un tumor primario en la mama derecha, es decir, ya tiene un diagnóstico o un diagnóstico tumoral, y se le realiza una PAF de un ganglio axilar. Entonces ya con esta información pues sabemos que el objetivo principal es conocer si efectivamente hay un proceso metastásico, es decir, saber si hay células tumorales de este tumor primario en mama en este ganglio. Y al ser un ganglio axilar, pues sabemos que las probabilidades de que los tumores de mama hagan metástasis hacia los ganglios axilares es bastante alta. Entonces aquí hay que poner mucha atención a lo que vamos a observar en esta punción. Antes de continuar, me gustaría invitarles a que visiten nuestra web citologiacienciayarte.com y conozcan todos los cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. Ahora tenemos las imágenes del caso.
lo que se vio desde el punto de vista citológico. Cuando vemos una punción de ganglio, una de las primeras cosas que debemos evaluar es cómo están dispuestas esas células. Si son células que están en placas cohesivas o que muestran cierta cohesividad o si más bien son células sueltas. Y en este caso, ya desde este aumento, yo sé que se ve un poco borroso, pero ya con estos grupos celulares que estamos viendo, podemos decir que son placas cohesivas. Estas no son células sueltas. Vemos que están bien unidas entre ellas, que tienden a esa cohesividad, tienen esa tendencia a estar unidas unas con las otras. ¿Y quiénes son las células que muestran cohesividad? Pues las células epiteliales. Así que esto ya me habla de que esto que estamos viendo es de origen epitelial. Por supuesto, tengo que bajar a un mayor aumento para ver los detalles celulares, un detalle nuclear, citoplasmático, para determinar qué es lo que estamos observando aquí. Pero ya desde este aumento, pues vemos que son células que están en placas. Me habla de que esto es de origen epitelial, posiblemente. Y ya descarto ya desde este aumento y ya con esta primera vista de lo que estamos observando, de que esto sea un linfoma, porque de hecho vemos al fondo de esa muestra, vemos que además de matíes hay linfocitos, esas células más pequeñas, redondeadas, esos son linfocitos normales y están en una cantidad, podríamos decir, incluso que escasa. Y lo que más abunda, pues son estos grupos cohesivos o estas placas cohesivas de células epiteliales. Entonces ya por ahí me voy orientando a que esto es un proceso metastásico más que un linfoma, porque los linfomas son de origen linfoide, son los linfocitos los que originan este tipo de tumor y por supuesto los linfocitos no son células cohesivas y van a estar sueltas en el extendido, en una gran cantidad, pero sueltas, nunca mostrándose en placas y mucho menos cohesivas. Bajamos un mayor aumento y podemos ir evidenciando que efectivamente hay una pérdida de la relación núcleo-citoplasma de estas células. Hay núcleos muy agrandados, nucleomegalia importante, incluso se pueden llegar a ver algunas hipercromasias, y vemos que, bueno, es bastante celular, ciertamente hay cohesividad en estas células, muestran que hay fuertes uniones entre ellas, lo que me habla de la cohesividad. Sin embargo, algunas células intentan escapar de esos grupos celulares, que me habla, que podría sonar un poco contradictorio, ¿no? Pero me habla de cierta pérdida de esa cohesividad. Si bien hay zonas donde las células están fuertemente unidas, hay otros grupos de células que tratan como de escapar de esa placa y eso es bastante esperable porque en un proceso tumoral, en algunos casos, en algunos tipos de tumores, hay esa tendencia de las células epiteliales por desprenderse y por estar más bien sueltas. Y si por supuesto las estamos encontrando en un ganglio, pues quiere decir que ellas se soltaron estas células del tumor de origen y viajaron a través de los vasos linfáticos para pues hacer su viaje a través de los ganglios y de hacer lo que conocemos como metástasis. Vemos aquí otro grupo de células donde se puede evaluar un poco mejor las características nucleares y vemos que efectivamente hay nucleomegalia, hipercromasia marcada, incluso podríamos hablar de que hay una anisonucleosis porque hay núcleos pequeños y otros núcleos bastante grandes. La variabilidad en los tamaños nucleares es bastante evidente. Y tenemos estas otras dos imágenes donde seguimos evidenciando esas características tumorales francas. Incluso podríamos hablar de que hay cierto grado de pleomorfismo, un pleomorfismo sutil en esos núcleos, pero existe un pleomorfismo. Hay algunos núcleos que no son tan redondeados, que ya muestran irregularidad, que tienden a tener formas un poco triangulares, y eso me habla de la alteración de la morfología nuclear. Por supuesto, acompañada de la pérdida de la relación núcleo-citoplasma, la nucleomegalia, núcleos muy hipercromáticos, por supuesto, seguimos viendo anisonucleosis bastante marcada. Efectivamente, estas son células tumorales cuyo probable origen sea del tumor primario que está en la glándula mamaria, que ya se sabía que la paciente tiene un tumor primario en mama. ¿Cómo reportamos esto en citología? Pues lo vamos a reportar como positivo para malignidad, carcinoma metastásico. Como ya sabemos que la paciente tiene un tumor primario en mama, podríamos colocar entre paréntesis posible origen
de la glándula mamaria o que este tumor pues proviene de ese tumor primario que ya se conoce. Pero no dar la certeza porque citológicamente no podemos decir que, bueno, efectivamente no, por supuesto hay un antecedente y eso nos hace pensar que la probabilidad de que esto viene de mama es casi que del 100%, pero desde el punto de vista citológico no tengo criterios suficientes como para asegurar que sea de esta forma, ¿no? Pero ya con esto el clínico pues puede estadificar el proceso tumoral que está padeciendo la paciente porque ya estamos viendo que si ya había un primario en mama, ya está en ganglio axilar. Entonces esto me habla de que este tumor ha migrado a vías linfáticas. Si no se tuviera información de que la paciente tiene un tumor primario en glándula mamaria, eh, pues simplemente ni siquiera colocáramos entre paréntesis que sospechamos de un proceso en glándula mamaria, no, simplemente lo dejamos como carcinoma metastásico y por supuesto el clínico tiene que ver de dónde proviene, dónde está el tumor primario y ahí es pues la dificultad, ¿no? Cuando no se conoce el tumor primario, pues la dificultad está en determinar de dónde viene este proceso tumoral. Vean la importancia que tiene la citología en las punciones de ganglio, bien sea que se conozca que hay un tumor primario o no. Siempre va a dar una información valiosa, sobre todo si es un proceso tumoral, determinar si efectivamente es un linfoma que se originó pues en ese ganglio o si es un proceso metastásico, pues si no se conoce el primario, pues es todo un reto de averiguar dónde está ese primario. Por supuesto, se tiene que tomar en cuenta el sexo de la paciente, de la paciente, la edad del paciente, dónde está el ganglio es importante porque no es lo mismo hablar de un ganglio a nivel cervical o inguinal o un ganglio como en este caso axilar, porque ciertos tumores tienen predilección hacia ciertas zonas y hacia dónde van a migrar, entonces ahí no es lo mismo decir que el tumor que es un ganglio axilar porque uno pensaría en el caso de las mujeres, bueno, probablemente esto viene de mama, pero si es un ganglio inguinal, pues se van a pensar en tumores de los órganos que están cercanos y adyacentes, por supuesto. Entonces, toda esa información clínica es súper importante, tanto para nosotros como laboratorio, como por supuesto para el médico tratante. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y dejar en los comentarios qué otros videos o casos clínicos les gustaría que compartiéramos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.